Bienvenidos a un nuevo video que nos sumergirá en la vida de un personaje que por sus hechos viene a ser una inspiración y motivación para todos. Para ponernos en contexto, ¿te imaginas un país en cual en muchas de sus provincias están siendo sometidas a un grupo de fanáticos religiosos que quieren implantar sus leyes religiosas en forma irracional y violando el libre albedrío de las personas, imponiendo en forma violenta sus principios y creencias, castigando de forma cruel y brutal a todo aquel al que no se someta a su voluntad? Y que una de sus prohibiciones tiene que ver con prohibir el acceso a la educación de las niñas, negándoles totalmente sus estudios, truncándoles su progreso en el futuro. Pues esto es lo que sucedió y sigue sucediendo en muchas provincias del país de Pakistán. Pero había una niña valiente que no estaba de acuerdo con esta imposición de los temibles y crueles talibanes, y que, siendo prácticamente solo una niña, a pesar del riesgo que esto representaba, ella alzó su voz para defender su libre derecho a tener acceso a una educación digna. Estamos hablando de Malala Yousafzai, ganadora del Premio Nobel de la Paz el año 2014, símbolo de coraje y valentía. Y en este video vamos a conocer algo de su conmovedora e inspiradora historia. Malala nació un 12 de julio de 1997 en Mingora, Pakistán. Hija de Torpekai Yousafzai, una ama de casa pakistaní, y Ziauddin Yousafzai, un exdirector de un colegio, y tiene dos hermanos. En la vida diaria Malala siempre usa su ropa tradicional tribal y su velo como es la costumbre en su pueblo y se la quita solo para ir al colegio. Su infancia fue muy tranquila al lado de sus padres y hermanos. Niña alegre y de buen corazón y con unas ganas inmensas de progresar y salir adelante para sacar adelante a su familia. Escenas de Malala jugando y corriendo alegremente con sus hermanos pasa el día a día mostrándonos una infancia sana y su adolescencia muy feliz. Pero a la vez es la niña que estudia con mucho interés y entusiasmo sus libros de la escuela. Sin embargo, la tranquilidad del pueblo del Valle de Swat fue interrumpida cuando los talibanes irrumpieron en su amado valle, cerca de la frontera con Afganistán. Todos sabemos que los talibanes son extremistas islámicos y que son radicales a la hora de imponer su ley islámica en todo pueblo donde irrumpen, y es así que en el Valle del Swat obligaron a cerrar las escuelas, prohibiendo la educación de las niñas entre los años de 2003 y 2009. Según información del ejército pakistaní, los talibanes habían decapitado a 13 niñas, destruido 170 escuelas y colocado bombas en otros más. Lo que nos muestra el grado de crueldad de estos fanáticos del Islam para imponer con dureza su ley del Islam. En Pakistán siempre ha persistido la violencia y los ataques contra la educación. Por ejemplo, Sanaz Nazli, una profesora de 41 años, fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en una escuela para niñas cerca de la ciudad de Jamrud, en el distrito tribal de Khyber. 5 profesores fueron asesinados en enero de 2013 cerca de la ciudad de Svabi, en la provincia de Khyber Pakhtunkhwa. Y así numerosos casos más. Malala habla pastún e inglés y es reconocida por su lucha a favor de los derechos de las chicas a la educación. Malala Yousafzai tenía 11 años cuando alborotó por primera vez Pakistán con un discurso en un club de prensa nacional que tituló ¿Cómo se atreven los talibanes a quitarme mi derecho básico a la educación? Poco después, el servicio urdu de la BBC le pidió que llevara un diario utilizando un seudónimo. Y es ahí cuando se volvió célebre gracias al blog que escribía bajo el seudónimo Gul Mackay para la BBC, en el que narraba cómo era su vida bajo el régimen talibán. También en el documental del New York Times llamado Pérdida de clases, la muerte de la educación de la mujer, se presentó a Malala y mostró la imposibilidad de las mujeres para acceder a una educación en las zonas rurales de Pakistán. La valiente adolescente se volvió una incomodidad para los sectores más conservadores de Pakistán y sobre todo para los talibanes, quienes enardecidos e iracundos quemaban los colegios para que las adolescentes no puedan asistir. Sin embargo, su notoriedad y su activismo por el bien de la educación de todas las niñas pakistaníes casi le cuesta la vida. El 9 de octubre de 2012, los talibanes pidieron a uno de sus asesinos que subiera a un autobús lleno de escolares aterrorizados y le disparara a Malala en la cabeza. Que esto sea una lección, dijo un portavoz talibán. Ese día Malala abordó su autobús escolar como de costumbre. El pistolero no tenía dudas de a quién buscaba.
Preguntó por Malala, luego le apuntó con una Colt 45 y disparó 3 tiros, impactándole en el cráneo y cuello. Otras 2 estudiantes también fueron heridas en el autobús. Malala terminó en estado crítico y fue evacuada en estado de coma a un hospital de Peshawar, Pakistán. Los talibanes se reivindicaron el ataque y prometieron que si sobrevivía iban a volver a atentar contra la vida de la adolescente. Malala yacía en coma inducido en un hospital militar de Peshawar, Pakistán. Su condición se deterioró repentinamente y sus médicos no sabían si viviría o moriría. Malala desarrolló una infección grave y sufrió una insuficiencia orgánica en el hospital, en parte debido a una atención inadecuada. El general Asfaq Parvez Kayani, jefe del Estado Mayor del Ejército, participó personalmente en la supervisión de todo el proceso para salvar la vida de Malala. También jugaron un papel muy importante para la salvación de la niña 2 médicos de Birmingham, Inglaterra, sin cuya intervención Malala podría haber muerto en una cama de hospital en Peshawar. Cuando se enteró del atentado, el general Kayani, que había conocido a Malala durante visitas anteriores a Swat, se dio cuenta de inmediato de que no se trataba de un ataque más en un distrito donde los talibanes todavía tenían un poder considerable. Él reconoció que ella era un símbolo, dijo el jefe del ejército. Sabía que, si su vida se hubiera extinguido, eso sería una victoria para las fuerzas de la oscuridad. Ni bien se enteró del execrable hecho, el jefe del ejército ordenó que un helicóptero militar evacuara a Malala a un hospital militar en Peshawar, la capital regional. En el hospital, el coronel neurocirujano del ejército Junaid Khan dijo a BBC News que Malala estaba consciente, pero inquieta y agitada. Sin embargo, unas horas más tarde su estado empeoró. Khan se dio cuenta de que la bala había provocado que el cerebro de Yousafzai se hinchara y que necesitaba una cirugía de emergencia para extirpar una parte de su cráneo y aliviar la presión. A pesar de las dudas y las presiones por parte de la familia de Malala, el Dr. Khan le dijo al padre de Malala que no había otra opción, se tenía que realizar la cirugía para aliviar la presión sobre su cerebro. Los riesgos eran altos. El Dr. Khan presionó al padre de Malala para que le diera el permiso. Existen riesgos, dijo Khan, pero si no la opero, perderá la vida. La craneotomía comenzó pasada la medianoche. Khan y su equipo extirparon una parte de su cráneo, eliminaron coágulos de sangre en su cerebro y conectaron a Malala a un ventilador. Los doctores británicos Reynolds y Kayani, quienes fueron partícipes de todo el proceso de recuperación de Malala, dijeron que, si el Dr. Khan no hubiera luchado para realizar esa cirugía, Malala no estaría viva. Esa primera cirugía le salvó la vida. Junaid Khan operó cuando el mundo lo estaba mirando, dijo la doctora Reynolds a BBC News. La cirugía consiste en elegir el momento adecuado para realizar la operación correcta, y Junaid hizo eso y realizó la operación y no tengo ninguna duda de que le salvó la vida. Es un héroe. Como dijo Kayani en una entrevista, Malala está viva hoy, y 2 personas pueden atribuirse el mérito de ello. Uno es el cirujano que la operó en las primeras horas de la mañana del miércoles y el otro es el jefe del Estado Mayor del Ejército. Si no hubiera estado personalmente involucrado, Malala no habría sobrevivido más allá de Swat. La cirugía le salvó la vida, pero no estaba fuera de peligro. Y ahí es donde comienza la vital ayuda de los doctores Kayani y Reynolds. El gran problema que se presentaba era que la calidad de la atención médica que complicaba la recuperación y mejora de Malala. El general Kayani tenía muchas contradicciones sobre la condición de Malala, y no estaba seguro de qué hacer a continuación, si debía trasladarla y a dónde debía trasladarla, dijo Reynolds en una entrevista. Solo querían saber qué pensaba yo como una especie de experta de fuera del país y alguien que trata todo el tiempo con niños con lesiones en la cabeza. A Reynolds le recomendaron no viajar a Peshawar, ya que había algún riesgo al volar a esa zona, pero no dudó, a Malala le habían disparado porque quería una educación. Y yo estaba en Pakistán porque soy una mujer con una educación. Así que no podía decir que no. Y es así que 24 horas después de que dispararan a Malala, Kayani y Reynolds volaron a Peshawar en un helicóptero militar para evaluar la situación y reunirse con Khan. Ambos elogiaron la decisión de Khan de operar a Malala, pero la doctora Reynolds quedó impactada de la precariedad en las instalaciones del hospital. En la unidad de cuidados intensivos había un lavabo que no funcionaba.
Los médicos estaban midiendo la presión arterial de Malala con un manguito cada pocas horas en lugar de con una vía arterial, que mide. A Reynolds le preocupaba que la falta de instalaciones modernas pudiera poner en peligro la vida de Malala y su capacidad de recuperarse. Habían hecho absolutamente la cirugía correcta en el momento correcto y lo habían hecho bien, dijo, pero también existía la posibilidad de que la calidad de los cuidados intensivos pudiera causar que ella no sobreviviera. Kayani y Reynolds volaron de regreso a Rawalpindi y se reunieron con el cirujano general de Pakistán. Reynolds le instó a llevar a Malala al moderno hospital de Rawalpindi. Pero los médicos de Peshawar se negaron, considerando que su estado era demasiado frágil. Entonces Reynolds y Kayani instaron al cirujano general a enviar a sus mejores médicos de Rawalpindi a Peshawar. Poco antes de medianoche, aceptó. El jefe de la unidad de cuidados intensivos del moderno hospital de Rawalpindi y otro médico condujeron 2 horas hasta Peshawar para cuidar a Malala durante la noche. Esa fue otra decisión más la que le salvó la vida. Pero los temores de los médicos se estaban haciendo realidad. El estado de Malala se estaba deteriorando rápidamente. La doctora Reynolds informó la larga lista de dolencias que padecía Malala: tenía una infección grave, su sangre no coagulaba adecuadamente, el ácido de su sangre había aumentado, su presión arterial era inestable, su corazón y su circulación estaban fallando, sus riñones habían fallado. Y los médicos creyeron que se había vuelto séptica. Los médicos enviados desde Rawalpindi pudieron impedir que muriera. Pero eso fue todo lo que pudieron hacer en Peshawar, y Malala estaba en malas condiciones. Ahora había pasado de ser una paciente con una lesión en la cabeza a una paciente que tenía problemas sistémicos, probablemente con una infección, y sus órganos estaban fallando, dijo Reynolds. Los doctores Kayani y Reynolds cancelaron su regreso a Birmingham. En cambio, volaron una vez más a Peshawar, esta vez en un helicóptero con una unidad móvil de cuidados intensivos a bordo. Mientras Malala permaneció sedada, el equipo la transportó de regreso a Rawalpindi. Soldados armados escoltaron su convoy hasta el hospital. En ese momento, Malala había recibido una transfusión de sangre, desarrolló una infección y estaba fisiológicamente muy inestable, dijo Reynolds. Durante las primeras 6 horas estuve terriblemente preocupada por ella. Durante las siguientes 24 horas, el equipo cambió los antibióticos, estabilizó su presión arterial, evitó cualquier necesidad de diálisis y le quitó una gran dosis de adrenalina. En mi cabeza, ella volvió a ser una paciente con una lesión en la cabeza que había superado una infección, y en ese momento pensé que probablemente iba a sobrevivir, dijo Reynolds. El día que trasladaron a Malala, su padre, Ziauddin, le preguntó a Reynolds qué pasaría. Me preguntó si había alguna esperanza. Y mi respuesta fue que la única razón por la que estoy aquí es porque hay alguna esperanza. Y se emocionó bastante en ese momento, dijo Reynolds a Diane Sawyer de ABC. Le dije, creo que lo logrará, y él me besó la mano, lo cual creo que es bastante inusual para un hombre pakistaní. Al día siguiente, el viernes por la tarde, recuerda, estaba convencida de que iba a sobrevivir y se lo conté a su padre. Y él lloró. Pasado un par de días, el nombre de Malala Yousafzai aparecía en todos los programas de noticias importantes del mundo. Los talibanes se atribuyeron el mérito de haberla atacado y prometieron terminar el trabajo. Los militares rodearon el hospital con soldados. Se apostaron francotiradores en el tejado. Los militares se dieron cuenta de que no podían permitirse un ataque. Así que el hospital literalmente quedó cerrado. Los temores por la seguridad ayudaron a impulsar una conversación que era delicada en Pakistán: si enviar a Malala al extranjero para recibir tratamiento y recuperación. El ejército y los médicos de Malala sabían que, si bien ella podía recibir buena atención de emergencia en Rawalpindi, no podría recibir el tratamiento de rehabilitación que necesitaría en ningún otro lugar de Pakistán. Llegaron ofertas de Estados Unidos, Reino Unido, Emiratos Árabes Unidos y otros países, ofreciendo admisión en hospitales especializados donde Malala no solo podría ser atendida, sino que también podría comenzar el lento proceso de reentrenamiento de su cerebro dañado. Pero el ejército estaba preocupado por la política, según los médicos. Algunos pakistaníes ya llamaron a la historia un drama ficticio. Algunos afirmaban que Malala y su padre eran espías de la CIA,
y que Estados Unidos había preparado la experiencia cercana a la muerte para lograr que el ejército pakistaní ampliara sus ofensivas a lo largo de la frontera afgana. El ejército rechazó las ofertas de Estados Unidos, según Kayani, para evitar que las teorías de la conspiración tuvieran sustento. El jefe del ejército no quería ese giro. Lo que se quería demostrar era que los talibanes diseñaron el ataque y así obtener la ola específica de repulsión que estaba buscando para ayudar a preparar una campaña pública contra los talibanes. Después de tanto deliberar y analizar la situación, el ejército y sus médicos rápidamente llegaron a un consenso: el mejor destino era Birmingham. El 15 de octubre de 2012 se la trasladó a Malala al Hospital Reina Isabel de Birmingham, en Reino Unido, ante el temor por su seguridad y para su recuperación y cirugía reconstructiva. En dicho hospital donde trabajaba el Dr. Kayani, era líder mundial en atención de emergencia y rehabilitación. A su vez, tanto Kayani como Reynolds vivían en Birmingham y podían ayudar a supervisar la recuperación de Malala si sufría daño cerebral o perdía la capacidad de caminar o usar su mano o pierna derecha. Todo lo que necesitaría, dijo Reynolds a los padres de Malala, estaría disponible en Birmingham. Kayani trabajó entre bastidores con el hospital y la alta comisión del Reino Unido en Islamabad. Los diplomáticos eliminaron la burocracia y obtuvieron el permiso de los gobiernos pakistaní y británico para enviarla a Birmingham. Pero solo quedaba un problema: toda la familia de Malala no podría viajar con ella. Ziauddin, su padre, pudo venir, pero no quería dejar a su esposa e hijos. Entonces Malala tuvo que volar sola. Su padre se acercó a Reynolds y le pidió un favor extraordinario. Una vez que llegara al Reino Unido, Malala quedaría bajo el cuidado del alto comisionado pakistaní. Pero entre Pakistán y el Reino Unido, necesitaba a alguien más a cargo. Ziauddin Yousafzai le pidió a Reynolds que se convirtiera en la tutora de Malala. Él simplemente dijo: cuídala, recuerda Reynolds. Hasta el día de hoy, siente que está cuidando de Malala. Y el vuelo a Birmingham salió llevando a Malala. 11 días después, el padre de Malala llegó a Birmingham y ofreció una conferencia de prensa en la que reconoció lo cerca que había estado de perder a su única hija. Dijo que había redactado planes para el funeral. Calificó su supervivencia como un milagro. Mi hija es mi compañera. La amo. Había lágrimas en nuestros ojos cuando la vimos por primera vez. Pero eran lágrimas de felicidad, dijo a un grupo de periodistas, muchos de los cuales lloraban con él mientras compartía su historia. Llamó al hombre que le disparó un agente de Satanás. Pero ella sobrevivió, concluyó, porque encontré ángeles a mi lado. Tanto Kayani como Reynolds se mantuvieron en contacto con Malala y su familia durante el año pasado y ayudaron con su recuperación. La doctora Reynolds finalmente declaró: creo que se recuperará físicamente por completo. Y el tiempo le dio la razón. Malala con el tiempo se recuperó totalmente. Fue dada de alta el 4 de enero de 2013. Con el implante de una placa de titanio y un dispositivo auditivo, ingresó en una escuela secundaria en Inglaterra y pudo culminar sus estudios. Actualmente Malala continúa en su lucha contra la represión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. A través de su heroico combate ella se ha vuelto una vocero líder para el derecho a la educación de las chicas. Desde que se recuperó magníficamente hace campaña a nivel internacional por el derecho a la educación de las chicas e incluso ha llegado a desafiar al talibán al visitar Nigeria para apoyar la búsqueda de las adolescentes secuestradas por los islamistas de Boko Haram, que aún no han sido devueltas. El 10 de octubre del 2014 fue galardonada con el Premio Nobel de la Paz junto con el hindú Kaila Satyarthi, activista por los derechos de los niños, convirtiéndose en la ganadora más joven de este premio. Malala recibió el Nobel de la Paz por su lucha contra la represión de los niños y jóvenes y por el derecho de todos los niños a la educación. También participó en una reunión con toda la familia Obama, que le presentó a sus hijas, pero a quien ella reclamó por la campaña de los drones sobre la población civil en las zonas tribales de Waziristan. Fue recibida por la reina Isabel. Habló en la ONU. Es una de las 100 personas más influyentes del mundo y publicó sus memorias en el libro Yo soy Malala, con la ayuda de la periodista Christina Lamb, de The Sunday Times.
La ONU designó el 12 de julio, su cumpleaños, como el Día de Malala para impulsar una campaña por los derechos civiles de los chicos. En 2017, se le otorgó la ciudadanía canadiense honoraria. Otros premios importantes que ha recibido son el Premio Nacional por la Paz, por su defensa de la educación de las niñas en Pakistán en 2011, Premio Simone de Beauvoir en Francia en 2013, Premio Embajador de Conciencia por Amnistía Internacional en 2013, Premio Clinton Ciudadano Global por la Fundación Clinton, Estados Unidos en 2013, entre otros. Finalmente, también ha sido incluida por BBC en la selección de las 100 mujeres más inspiradoras e influyentes de todo el mundo. Casada en noviembre de 2021 con Aser Malik. Celebramos una pequeña ceremonia de Nikah en casa en Birmingham, Reino Unido, con nuestras familias. Envíenos sus oraciones. Estamos emocionados de caminar juntos en el viaje que tenemos por delante, dijo en su cuenta de Instagram. Su marido, también de origen pakistaní, es responsable de la Pakistan Cricket Board, encargándose de la organización de los viajes y partidos que realiza el equipo nacional de cricket de Pakistán. Se graduó en 2012 en Ciencias Políticas y Economía en la Universidad de Lahore, un centro privado al este del país. Malala cofundó la Fundación Malala, una organización que trabaja para garantizar que las niñas tengan acceso a una educación de calidad en todo el mundo. La fundación se ha dedicado a la promoción de la educación de las niñas en áreas donde el acceso a la educación es limitado debido a factores como la pobreza, la discriminación de género y el conflicto. Además, Malala ha continuado su educación y sus esfuerzos para abogar por los derechos de las mujeres. Malala nos deja una gran enseñanza, que a pesar del miedo y el temor no debemos quedarnos callados ante la intolerancia. Ella afrontó con valentía la situación de dar a conocer al mundo la injusticia de privar a los niños de su educación. Aún a pesar de las amenazas de los extremistas del Islam, puso en riesgo su propia vida para hacer llegar su voz a todos. De corazón valiente luchó y sigue luchando por reclamar al mundo que nadie tiene el derecho de privar a un niño de su futuro, progreso y educación. Hagamos nuestro futuro ahora y hagamos de nuestros sueños la realidad del mañana. No quiero que me consideren la niña a la que dispararon los talibanes, sino la niña que luchó por la educación. Esta es la causa a la que quiero dedicar mi vida. Cuando el mundo entero está en silencio, incluso una voz se vuelve poderosa. No podemos tener éxito si la mitad de nosotros estamos reprimidos. Nos damos cuenta de la importancia de nuestras voces solo cuando somos silenciados. Un niño, un maestro, un libro, un bolígrafo pueden cambiar el mundo. Con armas se puede matar a los terroristas. Con educación se puede matar al terrorismo. Los extremistas tienen miedo de los libros y de los bolígrafos, el poder de la educación les asusta. Tienen miedo de las mujeres. Levanto mi voz, no para poder gritar, sino para que se escuche a los que no tienen voz. Cuando educas a una persona, puedes cambiar una vida. Cuando educas a muchas, puedes cambiar el mundo.